Buenos días, Cornerstone. Good morning, Cornerstone. We're glad that you're joining us today. Nos alegra que nos estén acompañando hoy. If you're watching from home, let us know you're watching by making a comment below. Si nos ves desde tus hogares, por favor, déjanos saber haciendo un comentario. We're happy this morning to introduce Pastor Ruby Ajo as the speaker. Nos alegra poder presentar al pastor Ajo como nuestro predicador. I know he's going to bring us a powerful word. Sé que él va a traer una palabra bien Let's poderosa. receive him with a warm welcome. Recibámoslo con un buen Pastor aplauso. Ruby Ajo. Pastor Hallelujah. Ruby Ajo. Si es para el Señor, déselo fuerte. If it's for the Lord, do it better. Déselo fuerte que yo Amen. solo soy el encargado. Amen, amen. Aleluya. Como encargado, pues, Dios me mandó a traerle algo a la iglesia. God asked me to bring something to the church today. Hemos estado tratando, desde que comenzó el año, Since the year began, un tema tan importante o muy importante, we've been talking about a very important subject, que es la santificación which is o la sanctification santidad or holiness y la visión. and vision. Yo quisiera seguir hablando hoy de santidad. And I want to continue on the subject of holiness. No sé si puedes ver el tema. If you can see the subject, En inglés lo entiende, lo lee, en español dice, la santidad va en segundo lugar. first things first, holiness is in second place. ¿Cuántos comparten conmigo esa idea? How many share that idea with me? Poquito, ¿verdad? Poquito, Not poquito, too many. poquito. Not too many. Depende desde la óptica donde tú la mires. It depends how you look at it. Porque la santidad para los hijos de Dios Because holiness to the children of God va en primer lugar. is first. Pero para los que no son hijos de Dios, But if you're not a child of God, que no han conocido a Dios, if you never met the Lord, la salvación va en primer lugar. salvation is the O sea, first thing. primero va la salvación, First salvation, luego va la santificación. followed by holiness. Tenemos alguien acá en esta mañana que no ha conocido a Cristo. Anybody here who doesn't know Jesus? Alguien que venga por primera vez y no ha Anybody aceptado a Cristo who en has su not corazón. accepted Christ here today? Aleluya. Pues entonces pudiéramos borrar aquí So then we can erase y this poner la santidad and say holiness para Cornerstone for y Cornerstone para todos los hijos de Dios and for all his children va en primer lugar. who needs to be in front. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Rey. Give the Lord a clap offering. Él es el autor de la santificación. He is the author of Él sanctification. creó la santidad He created holiness y creó todo lo que tiene preparado para nosotros and hoy. everything that he has prepared for O us. sea, amado hermano, recordemos. So let us remember Hoy vamos a tener como lectura el libro de Hebreos capítulo 12, Hebrews chapter 12 is our text today, del versículo 12 al 17. from verse 12 to 17. Aleluya. Hebrews chapter 12, Hebreos 12, from verse 12 to 12 en 17. adelante. Vamos a leer hasta el 17 nada más. Aleluya. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Therefore straighten the hands which hang down and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verse 14, Hebrews 12:14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Vamos a leer el 15 también. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Verse 15, look carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. La palabra de Dios es bendita, ¿verdad? Blessed be the word of God. Damos gracias a Dios por ella, We thank God for his word. porque ella nos lleva a toda verdad. It takes us to all truth. Indiscutiblemente, Undoubtedly, lo dice la palabra de Dios, the word of God says que la santidad that holiness es nuestro primer ministerio. is our first ministry. La santidad Holiness es nuestro primer llamado. is our first calling. La santificación de nuestras The vidas sanctification of es la our life misión número uno de los que conocemos a Dios. is the number one mission of those who know God.
La Biblia nos enseña a buscar el reino de Dios The Bible says, seek the kingdom, primeramente y su justicia, the kingdom of God y first. todo lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. ¿Cuánto Every- dice amén? Everything else will be added to Amén. us. La santificación Holiness, viene de comes buscar el reino de Dios. when we seek the kingdom. La santificación viene a San- través Holiness comes de acercarnos al reino de Dios. as we draw near to the kingdom. O sea, ¿es importante o no es importante la santidad? So is holiness important or not? ¿Lo cree o no lo cree? Do you believe it? Aleluya. ¿Por qué es importante la santidad, Now, hermano? why is holiness important? Porque sin santidad Because without holiness, nadie verá al Señor. no one will see the Lord. Y nosotros estamos aquí, espero yo, And hopefully we are here para un día so that one day encontrarnos con el Señor. we can come to we can see the Lord. No hay, diga conmigo, no hay. No hay otro motivo. There is no other motive. Tú puedes venir por un motivo social. You can come for social reasons Puedes venir porque alguien te invita. or come because somebody invited you Puedes venir por complacer al pastor, to please the pastor. etc. There's many reasons. Pero el punto número uno But the number one reason de congregarnos en la casa del to Señor fellowship in the house of es God preservar, is to aleluya, preserve, preservar to keep la salvación. our salvation, Porque esta es la casa de Dios. because this is the house Aquí of venimos a God. acercarnos a Dios. Here we come to draw near to Venimos God, a nutrirnos de Dios to be fed by God, y a perfeccionar nuestra and to santificación. perfect our holiness. La santificación es un proceso. Sanctification is a process. Es un proceso que comienza el día en que aceptas a Cristo como tu Salvador. It begins the day you receive Jesus as your Savior. Tal vez este tema hoy para muchos esté obsoleto. Maybe this is an obsolete subject for many. La iglesia a nivel mundial se ha vuelto muy religiosa In general, the church has become very religious, y realmente la superfe o la supergracia and this message of hyper grace that we en hear, una medida, creo yo, to some degree, han dañado has La- damaged la búsqueda de la santificación de los cristianos. people's desire for sanctification. Yo creo que nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. We have to believe what the word says. Sin santidad nadie verá al Without Señor. holiness, Hay que procurar no one will see the la Lord. santificación We need to seek holiness de nuestras vidas. in our life. Yo creo, ahí hice un escritico rapidito ahí que el Señor me lo ministró ahora mismo, y es que el día que dejas de buscar la santificación de tu vida, ese día la carne ganó la pelea. The day that you stop seeking sanctification, the flesh will prevail in your life. Decíamos, la santificación es un proceso Sanctification is a process que se lleva a cabo entre dos, that takes two people, el Espíritu de Dios the Spirit of God y nosotros. and us. El Espíritu de Dios The Spirit of nos God muestra, shows el us, Espíritu de Dios nos revela, it reveals, el Espíritu de Dios nos habla, it speaks to el us, Espíritu de Dios nos He dice, tells nos us, corrige, He corrects us, pero nosotros damos el paso. but we have to walk it. El Espíritu de Dios no te obliga. The Holy Spirit will not force you. Dice la palabra que el día que le aceptamos a Cristo como nuestro The Salvador, Bible says when we receive Él Jesus, viene a morar en nuestras vidas He comes into our y life empieza a hacer and He transformaciones. begins to transform Lo us. que antes no veías como malo, What we did not see as something comienzas bad, a ver que no nos conviene. now we understand it's not good Y for empieza un us. proceso And a process de begins limpieza of cleansing de nuestra vida. our life. Nunca vamos a llegar a ser perfectos. We're never going to come to Vamos a llegar a perfection. ser perfectos el día que lleguemos a la We presencia del will be Señor. perfect when we come a to the través de presence Él. of God through Him. Nuestra perfección es Él. He is our perfection. Pero, But- diga conmigo, pero But la santificación hay que holiness buscarla. has to be sought out. Cada día, Every day, cada momento, every moment, tenemos que buscar we have to seek la santificación de nuestras vidas. the Es sanctification. un proceso It's a process, y es un proceso doloroso, and it's a painful process, porque tenemos que dejar a un lado because we have to leave aside muchas cosas que nos gustan, a lot of things that we may muchas like cosas que nos or agradan. we may that may please us. Pero lo más importante But the most important es thing un día llegar a la presencia del is Señor. to come to His presence Haya one que day. dejar
lo que haya que dejar a un No matter lado. what we Dice lo have que to está a leave tu lado, aside, lo que amen. haya que dejar hay que dejarlo. You have to leave something aside. Hace un tiempo escuché un predicador I heard a preacher one time hablando sobre la vida santificada de un cristiano. talking about the sanctified life. Y él decía, a veces no entendemos He said, sometimes we don't see que una persona que ama a Dios, that if you love que va a God la iglesia, and you go to o church, que es un pastor, or they might be a o que es pastor un ministro, or a o minister es un ministro de alabanza, or the worship leader o es el que encargado de la iglesia, or maybe somebody in charge of cleaning, está pasando por un proceso de cáncer. they're going through a cancer or Una a gente que disease, tú lo ves constantemente en la somebody iglesia that you see in church all the y tú lo time, ves 5 o 6 meses con un cáncer and you see for 5 un año. months and they have cancer, y al final se muere. and at the end they No may fue- die. si es un cristiano, If it's a Christian, no es mejor que Dios lo hubiera levantado shouldn't God have healed y them no pasaba ese and sufrimiento. not go through all that suffering? Y ahí dijo el predicador algo que me motivó. And the preacher says something that touched Tal me. vez Dios permitió Maybe God allowed it, esa enfermedad that sickness, para que esa persona so that that person sometiera a Cristo would submit to the Lord esas debilidades in his weaknesses que nunca pudo superar estando en la iglesia, that he was never able to overcome through church que al alone. final And at the end, pudiera ir al encuentro con el he Señor. might have an encounter with God in heaven. Tal vez eso no lo entendamos, Maybe we might not understand that, pero es así. but that's how it is. Siendo yo todavía medio mundano y medio cristiano, Even when I was like half in the world still, fui a un lugar a ver a una persona que visitaba y bebíamos I was visiting somebody y le hablé de Cristo. we're drinking and I Y me preached dijo, to him about a mí no Jesus. me hables de Cristo, And he said, I don't want to hear about Jesus porque lo mejor que yo tenía en mi vida because the best that I had, era mi niño pequeño, my small child, 16 años, 16 years old, cristiano, he was a Christian y se murió. and he died. Y dice, ¿dónde está el amor de Dios para Where mi is the hijo? love of God for my son? Todavía yo no tenía palabras para esa persona. I had no words to answer him at that Yo solo time. dije, solo Dios sabe. I said, only God knows. Pero me fui a mi pastor y le dije, pastor, But I went to my pastor. explíqueme. I said, Pastor, explain Y el this. pastor me dijo, yo no puedo dictaminar And he said, I cannot dictate la voluntad de Dios, the will of God, pero sí te puedo decir, but I can say tal vez ese niño maybe that estaba en el child mejor tiempo was in the best para time, ir a la presencia de Dios. ready to go to the presence of God. Y Dios lo recogió And God came to take him antes que fallara. before things went down. Porque para Dios Because for God, lo primero the first thing es que sus hijos is that his children vuelvan a su morada will go back to celestial. their heavenly dwelling. Y la misión de nosotros es preservar la santidad And our mission is to walk in para que un holiness día so that one day podamos ir a la presencia we del too can Señor. be in the presence of the Lord. Tenemos una especie de un organigrama. We have a little illustration. Yo creo que cuando se pueda, quiero que usted lo mire, lo memorice, I want you to memorize that. porque esto es para dejarlo de tarea cuando This, yo me vaya this is your o homework cuando nos vayamos de acá. after we leave. Si usted quiere, If you want, esto no es obligado, it's not. usted puede pues luego echarle un análisis, Maybe you can buscar en el libro de Gálatas read Galatians chapter 5, fruto del Espíritu read about the fruit of the y Spirit las obras de la carne. and the deeds of the Si flesh. se da cuenta, ellas se oponen. And you realize they're Y opposite. entonces usted debe de correr a favor So you should del run fruto del Espíritu after the fruit of the Spirit y no darle el gusto a la carne. and do not please the flesh. Aunque Even, escuché el predicador también I heard that preacher say en un evento de jóvenes en Guatemala, at a youth conference in Guatemala, donde estaba hablando de la carne. he was talking about the flesh. Y él decía, bueno, Dios nos dio la And carne he said, well, God gave us the y la flesh carne hay que disfrutarla. and we have to enjoy ¿Es the verdad o flesh. mentira? Is it true or not? ¿Es verdad o mentira? Is it true or not? Amén. Lo que hay es que tener es mucho cuidado. But we just have to be very careful ¿Qué le damos a la carne? what we give to the flesh, Que el espíritu o la vida espiritual o la vida en santidad nos permita. only that which Muy the importante. spiritual life Usted va a allows. poder sacar cuenta después. Yo no voy a hablar del libro de Gálatas porque se lo dejo de tarea. This is just your homework to read Pero chapter después usted busca el 5. libro de Gálatas y léalo. But later on, read Galatians 5. Y ahí usted puede sacar una cuenta. Nosotros los humanos And then you will be able to see somos muy dados a las matemáticas. that we're very Y mathematical. vamos a ver hacia dónde vamos corriendo. And you can tell which way you're running, Hacia donde no nos conviene where you should not go o hacia donde nos or conviene. where you Esa conclusión need to go. yo se lo dejo a usted. I Ahora, leave
I'll leave that conclusion to you. ¿Por qué buscar la santidad, hermano? Now, why do we seek Porque la holiness? Biblia nos manda. Because the Bible Porque la commands Biblia us. nos los manda, nos los dice. The Bible tells us to. Porque es ejemplo de Dios. It is the example of Ser God. santo, dice la palabra. Be holy, Porque yo soy santo. because I am holy. Nuestro anhelo Our desire debe de ser should be cada día every day ser más como to Cristo. be more like Jesus. ¿Nos llamamos cristianos Do o we- no nos llamamos Are we cristianos? Christians or ¿Por not? qué nos llamamos cristianos? Why are we Christians? Porque somos seguidores de Cristo. Because we're followers of Podemos Christ. ser seguidores de Cristo We might be followers y of no Christ hacer la voluntad de Cristo. and not do His will, Entonces no somos seguidores then de we're not Cristo. really His followers. Tú sigues a tu maestro You follow your y teacher, cada día el alumno and every day se parece más al the maestro. student will be more and more like his teacher. Nosotros tenemos cientos de discípulos We have hundreds of y hasta los disciples. gestos. La pastora tenía la costumbre de predicar con un lapicero en la mano And my y wife lo cruzaba liked así en el to dedo preach with a pen y in her ella hand, predicaba. and she liked to Y preach yo like veía a this. todas las mujeres cuando iban a predicar con su lapicero en la And I mano. would Y see the other women when they would los preach with discípulos a pen in their hand too. siguen el ejemplo de sus pastores, Disciples follow their perdón, teachers. de sus maestros, de sus maestros. Their teachers. Nosotros somos discípulos de Cristo. We are the disciples Nuestro of ejemplo es Jesus. Cristo. Our example is Cristo Jesus. vino a la tierra para dejarnos el ejemplo He came to give us an example, y no nos queda más remedio, and we have amados. no other choice. Si queremos un día ir con nuestro If we want to Creador, be with Him one day, es que seguir los ejemplos. Por lo to tanto, follow His example. hay que cumplir con la palabra que nos manda a ser santos So we have to be holy porque Él es because He santo. is holy. Le servimos a un Dios santo. We serve a holy God. Ya el pastor habló. The pastor said it. Solo quiero recalcarlo. I ¿Qué just es want to ser repeat it. santo? ¿Qué es ser santo? What does it mean to be holy? Apartado It means to be para una separated. misión especial. Separated for a special mission. Y en este caso And in this case, es apartado para la misión del reino. it is a kingdom mission. Aleluya. Les digo, hermano, And I want to tell o you, les repito, and I want to repeat, nuestro primer llamado en our Cristo first calling in es Christ ser santo. is to be holy. No es ser pastor, It's not to be a no es ser pastor ministro, or a no es minister ser evangelista, or an evangelist. no es venir todos los días a la iglesia por venir. It's not to go to church Nuestro primer llamado just to go to church. es Our first darle la calling oportunidad is to al give Espíritu Santo the Holy Spirit para room que obre en nuestras vidas to work in us y nos permita la and santificación help us be de nuestra sanctified. vida. in our life. Aleluya. Si Amen. lo va a aplaudir, aplauda fuerte porque Él se lo merece. He deserves a big applause. Después que tú logras acercarte a la santidad del Señor, After you become holy lo otro viene. or you draw near to His Y viene, holiness, sabe, como dice la palabra, He adds the por rest. añadidura. He adds everything else. No se crea que yo le estoy hablando y no tengo que echar mis peleas. Don't think that I don't No se struggle. crea que el pastor nuestro no tiene que echar su pelea. Don't think that the pastor's not Todos struggling. tenemos una We pelea. all Y struggle. es la pelea entre la carne y el It's espíritu. the struggle between the Esa flesh and the siempre va a spirit. existir It will always hasta el exist día que el Señor nos levante till the day that y the nos Lord recoja. comes to get us. Vamos a ver qué es lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4, 1, 8. 1 Thessalonians 4, chapter 1. 1 Thessalonians 4, chapter 4, beginning in verse 1. Esto habla de la vida que le agrada a Dios. This is about the life that pleases God. Lo correcto, lo seguro, The sure thing, that which is right, es que nosotros sí sabemos is that we would know la vida que le agrada a Dios, the life that is pleasing to God. aunque usted no lea la Biblia. Even if you don't read the Bible. ¿Usted sabe por qué? You know why? ¿Usted sabe por Do qué? you know why? Porque ese ayudante que le dije que está con nosotros, Because that helper that's with us, that I ese spoke about, consolador que el Señor nos dejó para estar con nosotros, that counselor, that helper, tiene el cuidado, is very tiene la careful, delicadeza is very careful de cuando vamos a hacer algo, that when we do something, Él nos corrige. He corrects us. Él nos corrige. He corrects us. Él nos echa hacia acá. He moves us aside echa to hacia the acá. left or to the right, so we go down the right path. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice 1 Tesalonicenses 4, 1 en adelante. From verse 1, chapter 4, Dice el 1 subtítulo de mi Thessalonians, Biblia, la vida que le agrada a Dios. a life that is pleasing to God. Por lo demás, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, verso 1. 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como les conviene, conduciros
y agradar a Dios. Finally, brethren, we urge you and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and please God. Así abundéis más y más. De la manera, dice el apóstol Pablo, de la manera que viste In other en words, mí, what you saw in de la me, manera que tú observaste que yo soy, the way that you saw me live, eso nos indica que nosotros somos ejemplos. that means we are examples to people. A veces nuestro mal testimonio puede hacer que alguien se pierda, Our bad testimony will cause somebody to backslide, pero muchas veces but many times nuestro buen our testimonio good testimony hace que muchos se salven. will cause people to get saved. Por eso dice que lo que ustedes ven en mí, What you saw in me, así abundes más y más you should do en lo more bueno and que ves more. en mí. The good Abunda that you saw. más y más. Let it abound ¿Qué more and significa more. eso? Abunda más y más. What does that mean? Crece Grow. a la imagen de Cristo. Grow in the image of Aleluya. Jesus. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verse 2, for you know what commandments we gave you through the Pues Lord la Jesus. voluntad de Dios For this is the will of God. es que, What is it? vuestra santificación. For sanctification. ¿Por qué queremos ser santos? ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque es la voluntad de Dios, hermano. Because it's the will of God. Y no es santo como los santos, digamos, de la iglesia católica, Not que están en un saints. cuadro, Like que tú ves una imagen. an idol sitting Estos son sus santos. on a shelf. Not that kind of Los saint. santos de Cristo somos nosotros, We are the saints of the Lord Jesus hechos Christ. y creados a la imagen y semejanza Made del Dios in the vivo. image of the Aleluya. living God. Dile que está a tu lado, tú eres un santo del Señor. You are a saint of God. Tal vez te falte mucho por caminar. Maybe you're missing a Tal vez lot. te falte mucho por perfeccionar. Maybe you still have to grow. Pero eres un escogido de But you are Dios. chosen by God. Por lo tanto, la voluntad de Dios es nuestra So santificación. the will of God is our sanctification. ¿En qué consiste la Now, santificación, what is hermano? sanctification about? Dice la palabra que nos apartemos de fornicación. Let us abstain from La fornication. Biblia dice que la fornicación es el pecado Sexual immorality is más sin. cercano al cuerpo. It is a carnal sin. Hay que alejarse de la fornicación. Abstain from sexual immorality. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. That each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Casados, Married people, hay que tener a su esposa. you have your wife, Como dice la palabra, like the word says, en santidad in y honor. holiness and honor. Aleluya. No en pasión de concupiscencia, Verse 5, not in passion of lust, como los gentiles que no conocen a Dios. like the Gentiles who do not know God. Que ninguno agravie, That no one should take advantage ni engañe en nada or defraud in any way a su hermano. his brother. Esto parece corto, Now this is pero aquí no pudiéramos deleitar una mañana entera predicando sobre esto. a short Que sentence, ninguno, but it says none, nadie está excepto de esta palabra. no exception, Agravie, nobody dañe, take advantage le haga perjuicios or defraud a su hermano en nada. your brother in any way. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué dice la palabra? Because Porque el Señor es qué? the Lord is ¿Es qué? Vengador de qué? the avenger De todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. as we warned you and No hay testified. justificación. There's no justification. Por un lado, On el one Espíritu Santo te corrige. The Holy Spirit corrects you Por un lado, el Espíritu Santo te dice. and speaks to you, Y por otro lado, la palabra del Señor and then the Word of God te lo muestra claramente. shows you clearly No hay justificación there's no para justification hacer lo malo. to do something wrong. Pero But la carne, the flesh tenemos una justificación, la carne es débil. is weak. ¿Sí o no? Amen? Pero verdaderamente la carne es débil. The flesh is truly weak. Cuando no buscamos la fortaleza When we don't get strong en las cosas espirituales. in the spiritual things. Cuando no buscamos las fortalezas
en las cosas de Dios, when we don't get strong en in las God, cosas lindas que Dios nos da para hacer, in the things that God has given us to do. contrapuesto, como vio el organigrama, As you saw in that diagram, a las obras de la carne. they are opposed to the Un día deeds of the conversaba con un flesh. miembro de la iglesia, muy bueno, Talking to a member of the church estoy hablando hace más de 20 años, more than 20 years ago. y él trabajaba con nosotros en la oficina. He worked in the office of the church, Siempre los salarios a los obreros de la iglesia han sido muy bajos. and salaries have been always very low to people who serve in the Y church full time. sabemos que nunca les alcanza para nada. It's not enough to provide a Y living. él me dijo, pastor, yo tengo 2 hijos, He said, Pastor, I have 2 children mi esposa, and my wife, y quiero construir mi casa, vivo en un bajareque, and I want to build a house for them. y yo quiero irme a trabajar, a hacer dinero, And I want to go find a job and make some y money. tengo que dejar el And trabajo en la I iglesia. need to quit my job at the church. Yo le dije, ¿tú crees que Dios es suficiente? I said, do you think God is sufficient? Me dijo, sí. And he said, yes. Digo, vamos a orar. I said, let's pray. Oramos. And we prayed. Ese día en la noche le llegó una citación. That evening, something Ese happened. día en la noche That le llegó same una day, citación. something happened. Y para no ser la historia muy I larga, don't want to make a long story. lo citaron de la vivienda They called him, y le dieron un permiso de construcción and they gave him permission to con build a todos los house. materiales para la reconstrucción de su casa. And they were giving him all the materials he needed to build the house. ¿Puso un peso la iglesia para eso? Did the church pay anything for that? ¿Puso un peso para eso alguien? Did anybody give money toward El that? gobierno le dio el The permiso. government gave him permission and the El materials. gobierno le dio el permiso The government gave y him le permission reconstruyó and la casa. built his house. Luego de un tiempo me dijo After a while, he said lo mismo. the same thing. Tengo que salir, He said, necesito. Pastor, I need to Y quit. le dije, and Dios me go dio una find a palabra, job." hasta hoy ha permanecido en mi corazón. I said, God gave me a word, Y cada vez que puedo predicarla, la predico. and every time I preach this, I like to Y repeat el Señor it. me mostró una tinaja. The God Todos saben showed aquí lo que es me una tinaja. a big clay vessel. Una vasija, en Cuba es una vasija de barro It's grande. a big clay vessel. Y el Señor me dijo, ¿ves esa tinaja? And the Lord said, you see that clay Esa vessel? tinaja es nuestra humanidad. That is our humanity. La tinaja siempre está llena de algo. Clay vessels are always full of something. Si le pones piedra hasta arriba, está llena de qué? If you fill it with rocks, Si le pones agua, está llena de qué? or you fill it with water, Si no le pones nada, ¿de qué está llena? if you don't put anything, ¿De qué? it's empty. De aire. It's full of De air. aire. O sea, el producto que tenga dentro So whatever it's inside, no ocupa, lo va a ocupar el aire. if you don't have anything inside, it's just going to be full of air. Esa es nuestra humanidad. That's our humanity. El aire Air, es Cristo. the Ese air is es el Christ. poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. That is the power of the Holy Spirit. Y si tú llenas tu vasija And if you fill your vessel de las cosas de la carne, of the things of the flesh, le vas a ir sacando you'll be able to take las out cosas del Espíritu. the things of the Spirit. Pero si las llenas de las cosas del But if you Espíritu, fill it with the things las of the cosas de la Spirit, carne van a The tener things que of ir the flesh saliendo. have no place ¿De in qué there. queremos llenar la vasija What do you want nuestra? to fill your ¿De vessel qué with? queremos llenar nuestra What tinaja? do you want to fill your vessel with? ¿De las cosas de Dios With the things of God o de las cosas que no son de Dios? or the things that are not of God? Y sé que es difícil. And I know it's hard. Cuando yo venía a predicar acá, When I was coming to preach, se me hacía muy difícil predicar it was very hard to a la preach manera de Cuba. the way I preach in Cuba. Porque empezando por mis hijos me decían, papá, es que tú no conoces la vida aquí. My children would say, Dad, you don't know how people live here. Hoy le puedo decir que sí la conozco. Today I can say, I know how people Ya live no hay here. quien me haga historia de la vida de aquí. Nobody can tell me a Y story te about vuelvo a decir lo And I mismo que say dije cuando vine por primera vez a este the país, same año thing 2000, 2001. that. I said years ago, Hay que llenar la tinaja fill your vessel de las cosas de with the Cristo. things of Jesus, Hay que llenar la tinaja Fill your de las vessel cosas del with Espíritu. the things of the Spirit. Todo lo demás, Everything else, todo lo demás everything else va a venir por añadidura. will be added by Todo está God. aquí. Todo está aquí. It's all there. Si vivimos pensando que no nos alcanza para pagar la If renta, we think we don't have enough for the rent, eso se hace cierto en nuestras vidas. it becomes a reality in your life. Y no vamos a cambiar la mentalidad. And we're not going to change our Pero mind. si pensamos But if we think que de Dios viene todo lo que that necesitamos, everything we need comes from God, déle el primer lugar a Dios. give God first Y usted place. verá como Dios And God todo will add Todo. Todo. everything. lo va a añadir. He will add everything Y else. ahora dale un aplauso fuerte al Give Señor. God a clap Aleluya. offering today.
Aleluya. Hallelujah. Dice la palabra, versículo 7. And the Bible says in verse 7, Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, God did not call us to uncleanness, sino a santificación. but holiness. ¿Ya cuántas veces hemos hablado de esto? How many times have we said this? ¿Nos llamó Dios a qué? That God called ¿A us las to cosas what? del mundo? To the world? ¿A disfrutar las cosas del To mundo? enjoy the things No, of the Dios world? nos No. llamó He called a us santificación. to holiness. Así que, oiga esto, Therefore, el que desecha esto he who rejects this no desecha a hombre, does not reject man, sino a Dios, but God, que también nos dio who has also given us su Espíritu Santo. his Holy Spirit. ¿Para qué nos dio su Espíritu Why Santo? did he give us his Holy Spirit? Para que puedas pelear. So that you can Para fight, que puedas pelear. to fight. Dice la Biblia, si Él está con nosotros, But if he's with ¿quién us, contra nosotros? who can be Nos against dio el us? Espíritu Santo He gave us para the que Holy puedas Spirit pelear. to fight with us, Esta es una guerra and ganada. for us. Esta es una batalla ganada. We have the victory. Nosotros tenemos la batalla We ganada have won the battle si already. peleamos If we con el battle Espíritu Santo. with the No Holy hay Spirit, otra opción there's no other que option pelear con el Espíritu Santo a nuestro favor. than to fight with ¿Y the Holy cómo Spirit. peleamos How do we fight con with el him? Espíritu Santo a nuestro favor, hermano? Dándole entrada Allowing him to come in 100% 100% a nuestras vidas. into our life. Fallamos, We fail. nos equivocamos, We make mistakes. pero cuantas veces falles, But however many cuantas times veces te you equivoques, fail, dice la Biblia, abogado tenemos en el we cielo have an advocate with the para que Father. nos vuelva a organizar la vida So he can get y us up acomodar again. donde tenemos que ir. So we can keep Como going. dice el libro de Hebreos que hemos ya leído. Like in Hebrews, Por lo cual, levantad las manos caídas therefore lift up the fallen hands y las rodillas and paralizadas. the feeble knees. Es hora de despertar, It's hermano. time to awake. Es hora de despertar. It's time to Es hora awake. de levantar las manos time caídas. to Cobra raise ánimo. up Dile our que está a tu lado. fallen hands. Cobra ánimo. Y doblar la rodilla paralizada. And bow Es our que ya yo knees. tengo artrosis. Es que ya yo tengo I have 70. arthritis. I'm Es que ya 70 yo no me years puedo old. agachar. I can't Mentira kneel. del That's a diablo. lie of Si the se devil. humillare mi pueblo, If my sobre el people cual mi nombre es invocado. Humble themselves. Aleluya. Si tú ¿Qué le dijo el diablo al Señor? What did the devil say to the Lord? Si postrado te humillas ante mí, If you humble te voy a yourself, dar todos los reinos del I will give you mundo. all the kingdoms of the world. ¿Qué le dijo el Señor? The Lord said to No, the devil, no, no, I'm no, not going to no. bow before you. De eso nada. No De way. eso nada, hermano. No way. La humillación nuestra es ante Our Cristo. humiliation is before Por lo Christ. tanto, hay que doblar las rodillas We paralizadas. bow Aleluya. our feeble knees before him Hay que hacer sendas derechas and straighten our paths. para nuestros pies. Hay que enderezar los pasos We have to straighten our paths para que lo cojo no se salga. so that those who are lame may not be Para dislocated que lo cojo no se salga del camino, from that path, sino que sea sanado. but that they be healed. Hay que andar derecho. We have to Hay walk que andar straight. derecho. We have to walk Hay que straight. procurar andar derecho. Try to walk straight. Si lo cojo, porque hay cojo, If you're lame, hay cojo. there's Yo a some- veces tengo un pie virado sometimes my y feet go rebalo y right, me caigo and I slip y se and me fall, tuerce el pie. and my foot hurts. Pero hay que hacer sendas We derechas have to make our path para straight. que cuando se te vire el So pie, when that we are vayas lame, por el you carril still have the right path y no te salgas. and you don't step out. Hay que hacer sendas derechas Make our path straight, y las hacemos nosotros. and we do it. O las rehacemos nosotros porque ya las sendas de nosotros están hechas por el Señor. path was Ya el opened camino de nosotros está trazado por el Señor. by the Lord. Ya los rieles de nuestro ferrocarril los hizo That Cristo. railroad track was established by Jesus. Solo tenemos que montarnos con el Espíritu We Santo y just have to seguir get on board with Y the Holy seguir Spirit and keep a going donde Él nos quiera llevar. wherever He wants to take us. Aleluya. Hay tanto, hermano, de lo que pudiéramos hablar de este tema. There's so much to say about this subject. Quiero solo una palabrita para el organigrama y repito, no voy a hablar de Gálatas, es algo parecido. It's similar to what we Esa se la voy read. a dejar de tarea. This is your home. I'm giving you more homework. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, In 1:8. Ephesians chapter 5. Dice la palabra y andad en amor. The Bible says, walk in love. Como también Cristo nos amó In the same way that Christ y loved se us entregó a sí mismo por nosotros.
and gave himself for us, ofrenda y sacrificio a Dios a sacrifice and a sweet-smelling aroma to God. en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, But fornication and all uncleanness, ya hablamos de esto, we spoke about this, o avaricia, or covetousness, ni aún así let it not even be named se nombre entre vosotros. among you, ¿Qué dice? ¿Cómo qué? as is fitting for ¿Cómo saints. ¿Cómo conviene a quién? A los santos. As is Y el fitting que está a tu lado otra for vez, saints. tú eres un santo. You are a saint. Hay cosas que no nos convienen. There are things that are not good for us. La Biblia dice, todo me es The lícito, Bible says all things are legal, mas no todo me but conviene. not all things are beneficial. Yo siempre he sido una gente que analizo las cosas muy bien antes de hacerlas. I always think before I do something, Y nadie me convence si no estoy yo convencido, and nobody can convince aunque me lo me diga mi esposa. until I'm convinced. Even my wife says it's Yo okay. tengo que estudiármelo, procesarlo y I need to aceptarlo. process it and understand it. Porque soy una persona que tengo mis principios, mis ideas, mis I criterios. have certain ideas and philosophies Y in no my es que life. sea autosuficiente, es Not- que me gusta Not that estar I'm convencido. self-sufficient, but I like to be convinced. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Paul said to Timothy, Persiste tú persist, en lo que has aprendido abide in what you learned y de lo que estás convencido. and what you are Hay convinced gente of. que cambian de doctrina toda la semana Some people change their doctrine todos every los week años, or every o cada year vez que se cambian de iglesia. or every time they change Nosotros estudiamos churches. nuestra doctrina, dimos nuestro curso de básico de doctrina, We had our discipleship año program 91, in 92, 1991, y nos mudamos de iglesia and we changed por churches, cosas que Dios permitió. things that got allowed Y lo to primero que hicimos es buscar una iglesia que tuviera nuestras mismas doctrinas, and we found a church ¿Por that qué? believed the same doctrine porque las aprendimos because we y learned nos it and we were convencimos. convinced of it. Nos convencimos. We were convinced of it. Año 90 y pico entró en Cuba la supergracia. There was a Y tú puedes hacer cualquier cosa doctrine que of super faith that came olvídate to que Cuba eso in es the algo. 1990s, and it was nosotros terrible. aprendimos But we learned que hay que buscar la that you santificación. have to seek Nosotros sanctification, aprendimos porque lo dice la Biblia, a caminar en pos to walk de la santidad. after holiness. Y así estamos. And that's what we're Y doing. así vamos. And that's how we're going. Si no era así, If it's no not vamos a like perder that, then nada. we're not going. Y aquí a tu lado, si no es así, no vas a perder nada. Tell the person next to you, don't Lo go. que sí vas a perder, What you will si el otro lose está equivocado, if the other person is wrong, porque te vas a dejar llevar por doctrinas de errores. don't let people take you astray. Yo prefiero seguir caminando I'd rather keep en walking pos de la santificación after holiness que dejarme llevar than be led por algo que me pueda embarcar un día. astray Al by final de la something carrera, else, como dijo Pablo, ¿verdad? like Paul said. Aleluya. Voy a repetir. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. La avaricia, hermano. Neither filthiness or foolish talking, Hay un coarse dicho que dice jesting. que la avaricia rompe el saco, ¿sí o no? Dile que está a tu lado, no guardes tanto y mándale algo al pastor. Aleluya. Aleluya. Ni palabras deshonestas, hermano. Tenemos que pelear. Nor coarse jesting. Tenemos que pelear. We have to fight. Porque por lo menos los cubanos At least Cubans. estamos acostumbrados, nos acostumbraron We are used to a luchar para vivir. struggling to make a Y living. la lucha en Cuba es el invento. And you know, in Cuba they make things Es la very mentira. creative. They lie a lot. La falta de honestidad Lack of honesty para lograr alcanzar algo. to try to get Por lo tanto, something. los cubanos tenemos que pelear duro So Cubans have to resist that contra las palabras deshonestas, against dishonesty contra las necedades, hermano. and foolishness, La truanería, me encanta la palabra esa truanería. coarse jesting. Nosotros teníamos un hermano de la iglesia muy bueno We had a brother in the church, y yo le decía, hermano, and I would tell him, brother, deja la truanería. stop the coarse Siempre jesting. me traes un invento distinto. ¡Ay, pastor! ¡Ay, Always deja la truanería! Stop your Por allá está coarse Josi y Marisa. Y él me está viendo ahorita por el video seguro. No voy a descubrirlo. I don't want to mention his name. Es el invento, hermano. Ese invento todos los días de algo. He was making things up all the time. Puede engañar al pastor, You can deceive the puede pastor engañar al hermano. or somebody else. Pero lo único que hace con eso es contrictar al Espíritu Santo. You only grieve the Holy Spirit when you do Tenemos that. que ser mansos.
We have to be humble. humildes. Eso está en el resto de la palabra de Gálatas, aleluya. Hay que dejar, ni se mencione a nosotros la truanería que no conviene, no convienen, These things are not fitting for you, sino antes bien acciones de gracia. but instead give thanks. Porque sabemos esto, For this you know, que ningún fornicario o no inmundo fornicator o avaro, or unclean or covetous man. recuérdense, dice que el avaro es idolatría, Covetousness is tiene herencia en el idolatry. reino de Cristo y de Dios. Has any inheritance in the kingdom of Que Christ. nadie nos engañe con palabras vanas, No one deceive you with empty words. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de Because desobediencia. of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Y no seáis pues partícipes con ellos. Do not be partakers with them. Cuando alguien te venga a convencer, When oye somebody bien, comes to convince you de una doctrina diferente a la que aprendiste. about a different doctrine, Es que eso no es así. it's not like that. Eso no es así. That's not how it is. Un poquito. A little bit. O es un pequeño Oh, tiempo. it's only a little Nada, hermano, las cosas pequeñas. La Biblia dice que las zorras bit. pequeñas Not even a little bit. minan los campos, ¿verdad? Hay que intentar, diga conmigo, hay que intentar You have to try no dar el primer paso. to not take the first Hay step. que intentar no dar el primer Try paso. not Y to si lo take the first diste, step. And if you took the first tenemos el step, Espíritu Santo para corregirlo. we have the Holy Y Spirit. lo cojo hay que to meterlo correct de us. nuevo en el camino. And we stick Y it lo again. desaliñado hay que alinearlo de And nuevo. whatever's out of line, we put Y it in seguir line caminando en pos to keep walking del llamamiento de Dios. after the high Aleluya. calling of God. Dice la palabra, no seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo Do not participate with them, éramos tinieblas, for you were once darkness. mas ahora somos luz. Now you are in the light. Andad Walk como hijos de luz. as children of light. Antes éramos Before, tinieblas. we were darkness. La gente nos veía People would see us, y así nos reconocía. and that's how they got Pero used el to día seeing que us. dijiste, yo soy cristiano, But the day you said, I'm a Christian ando now, en Cristo como mi mejor camino, I walk as a Christian ese día now, comienzas a hacer luz. that day you become Y light. dice la Biblia And the Bible says que hay miles de testigos that there are a thousands tu of alrededor witnesses around you que te ven that see you, y ven de tu ejemplo see your y example, ven de lo que tú dices, see what you say, escuchan lo que tú dices hear what you y say, miran lo que tú haces and see what you y do, empiezas a hacer luz and you become light para bien for good o para mal. or for bad. O guía a la gente al bien You either guide o people the guías right way a la gente al mal. or you guide people the Por lo wrong tanto, way. dice Colosenses 3, 5, 7, un poquito más adelante, In Colossians 3:5 it says, haced morir. Haced morir. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Dice Kill lo que it. está a tu lado, ¡mátalo! kill it. ¡Mátalo! That's what the Bible says. ¡Mátalo! ¡Déjalo que se muera! Kill that. Let that die. No cabe en nuestra vida, There's no hermano. room in our life for that. Repito, matémoslo. Kill it. Matémoslo, porque Kill yo no it. soy el especial. No tiene por qué estar en nuestras vidas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Kill everything earthly in you. Las obras de la carne, hermano, The hay deeds que of the flesh matarlas, hay have- que You have to eliminarlas. kill those things. Ahí viene otro grupo de cosas, fornicación, And then y- it mentions a bunch of things. impureza. Dios busca hombres puros, Fornication, impurity, pasiones desordenadas, malos deseos. evil desires. ¿Quién puede contra los malos deseos, hermano? Who can fight against evil desires? ¿Quién puede contra los malos deseos en nuestras Who vidas? can fight against evil desires? Solo Dios. Only God. Porque nosotros no podemos. We can't fight those things. Nosotros estamos dados al pecado. Nuestra naturaleza es we give pecaminosa. ourselves to sin. We have a sinful nature. Y la influencia a nuestro alrededor es muy grande. And the influence around us is too big. Por lo tanto, no tenemos opción. So we have no other Aleluya. option. No sea pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas. You Ahora used to be somos darkness, luz. but now you are Andemos light. como hijos de luz. Walk as Y children of light. Colosenses nos dice que hay que luchar contra las pasiones desordenadas, Fight against those contra los malos deseos, evil desires, contra la avaricia, que es idolatría igual, repite. the unfruitful works of darkness. Pero el 3:6 dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Things that come upon the ¿Cuántos children hijos de desobediencia hay aquí? of disobedience. How many children of disobedience are ¿Verdad here? que no? None, right? No, nosotros somos hijos We are- obedientes. We are obedient Fallamos, children. We make nos mistakes. equivocamos, We blow it. cometemos sometimes. errores, We make mistakes. pero somos hijos santos. But we are children who Somos are hijos santos, saints, hijos de Dios.
children of God, escogidos de Dios, chosen by God, linaje de Dios. lineage of Somos su God. pueblo, hermano. We are His people. Somos el pueblo de Dios. We are the people of No te God. dejes engañar, Don't be ni deceived por el diablo, by the ni devil, por la gente que te rodea, or anybody ni around por you, los acusadores que se visten de amigos. or by people who accuse you, who say they're your El friends. acusador tiene algo grande y es que te engaña The accusers deceive you. y te dice, eso un poquito no hace nada. They say, do it a little bit. It's Es not una vez going to be nada bad. más. It's not going to be Y bad luego for te you. dice, cristiano. And then they say, and you call Cristiano, yourself a chamo como tú. Christian. ¿Cristiano tú? You're a Christian? No, mío, no. No way. Entonces ya te convence de que no tienes salvación. So you're convinced you have no Y entonces te salvation. lleva de hijo de obediencia a ser un hijo de And you go desobediencia. from being an obedient child to a disobedient child of God. Aleluya. Dice el versículo 10. In verse 10, Ahí habla, me estoy brincando de mentira y de muchas cosas. Después usted la puede jumping leer. around a lot. Dice, y revestidos del nuevo. And put on Porque the dice, new man. perdón, dice el 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ya nos quitamos el viejo hombre, So we put off the old man in his deeds, ya empezamos a caminar como un nuevo and we hombre. begin like a new man Entonces el 10 dice que tenemos que revestirnos, who vestirnos de nuevo, has put on a new image. vestirnos nuevamente del nuevo hombre, Be dressed as the new man, el cual conforme a la imagen del que los creó. according to the ¿La image imagen of de quién? him who created Diga us. conmigo, de Cristo. Whose image? The image of ¿La imagen de Jesus. quién? The image of Jesus. De Cristo. Y se va renovando And you will be renewed hasta el conocimiento pleno. in the full knowledge of him. ¿Se va qué? Renovando. ¿Usted sabe cuántas veces en la vida de un ser humano se renueva la piel? You know how many times your skin is Millones de renewed? veces. Yo no me sé la cifra. Eso vino ahora. Millions of times. Tengo que ver al pariente de Google. A googlear. Googlearlo. Tengo que ir a googlear para ver. Pero ¿cuántas veces se renueva la piel? How many times your ¿Y skin cuánta is renewed? cantidad de piel mudamos en toda la existencia de un ser How humano? many times our skin is changed? Por eso and la renewed? Biblia nos manda Many a times. renovarnos, But here we're called to be renewed. a hacer de nuevo, y hacer de nuevo, Do y it a again. corregir los pasos, y a Renew corregir it. los pasos, y nos Renew your salimos steps, y renew it. enderezamos, y nos salimos We step a la aside, derecha we get y back enderezamos. in. We step aside, we get Por lo back in. tanto, hay que vestirse, dice el 12, Verse 12. pues como escogidos de Dios, Be the elect of God, santos holy y amados, and beloved. santos Holy y amados. and beloved. Al que está a tu lado, dile, ponte el nuevo traje, Tell the person next to you, o renuévate el traje. be renewed. O corrige lo malo y ponte el traje nuevo, lo Tell que tú le somebody quieras next to you, you decir. need to put on the Y new ponte el traje Put on the new como woman. escogido de Dios, santo y the y elect amado. of God, holy. Aleluya. De entrañable misericordia. Aleluya. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. And put on all those good things. Ay, 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 ay. Esto es para un curso. This is a class right Esto es there. para un curso, pastor, el nuevo curso. We could give a new conference on El this. cristiano maduro. The mature Christian. Aleluya. Soportándonos unos a otros. Oiga, Bearing with one another. esto yo lo he predicado muchas veces. I've preached this a lot. Soportándonos los unos a los otros. Bearing with one Le another. ronca el mango, el pastor no termina. Mira que tengo que aguantar eso yo. Oh my gosh. La Biblia dice que me This is soportes. rough. You gotta Mira que bear está a with tu me. lado, sopórtalo, por Tell the favor. person next to you, let's bear Soporta lo with, que hoy es el día. let's bear with the pastor. Soporta lo que hoy es el día. Soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a And otros. forgiving one another. Y si alguno tiene queja contra otro, esto no lo puedo dejar de decir. Anyone has a complaint against another, De la manera, diga conmigo, de la manera even as Christ que Cristo nos perdonó, forgave you, así también hazlo tú. you also must do. Y sobre todas estas And above cosas, all of these things, vestidos de amor, put on love, que es el vínculo perfecto. which is the bond of El mejor perfection. vínculo, lo que mejor vincula al cuerpo de Cristo, The best hermano, bond between us es el amor, no hay otra cosa. is love. There's nothing No hay else. otra cosa. There's nothing else.
Dice el versículo 15, y la paz de Dios, And let the peace of God, ahí, después de todo esto, after all of this, ¿qué viene? what happens? La paz. The peace. Tú le preguntas a un muchacho de 20, 25 años, ¿qué necesita? Él te dice, plata. If you ask a young person, what do you need? Plata porque yo quiero, porque yo quiero, porque yo quiero comprar, porque yo quiero hacer, porque I yo want to quiero buy estudiar. this. They say, I want to buy Y that. le I wanna preguntas study a this. una persona que ya de 60 para But arriba, if you ask somebody 60 ¿qué tú or quieres? more Dice, years paz. old, you ask them, what do you want? They say, Paz. I just want peace. paz, estar tranquilo, I just want to be que los peaceful. muchachos no me mortifiquen tanto, I que no don't want to be me... bothered Paz. so much. Just leave me Y entonces alone. ese es el final That's the end de lo que dice el Señor de toda la historia. of the story. Y la paz de Dios And may the peace of God gobierne en vuestros rule corazones, in your hearts, a la que sí mismo fuimos to llamados which you were also called en un solo cuerpo. in one body. No hay dos cuerpos, There's no two bodies. en un solo There's cuerpo, only one body, el cuerpo de the Cristo. body of Christ. Y termina con una frase que amo. And it finishes with this beautiful word. Y sed And be agradecido. thankful. El que no es agradecido, hermano, If you're not thankful, para mí no sirve para to nada. me, they're good for nothing. Yo lo digo y lo repito. I say it again. El que a mí me hace un bien Whoever does something good o a to mi me, familia, or to my family, se lo agradezco toda la I vida, am grateful forever. aunque me haga después Even if los churreros que me hagan la vida. Para mí está perdonado they're bad to me later on, they're forgiven. Está perdonado. They're already forgiven. y no voy a cambiar, And I'm not going to change my porque mind. para mí esa es la mejor vida. That is the best life. No, el que me la hizo me la paga, no, el que me la Whoever hizo did it is going to pay for que it. se la pague al Señor No, si se la quiere cobrar. Let God pay for it. A mí quien me paga es Cristo. Jesus no will son la pay me. gente. Jesus will pay me. Ya voy a terminar solo con esta oración, I'm going to finish with this prayer. que es el Salmo 15. Psalm 15. Jehová, The Lord, ¿quién habitará en tu tabernáculo? who shall dwell in your tabernacle? ¿Quién morará en tu monte santo? Who will dwell in your holy mountain? El que anda en integridad He who walks with integrity y hace justicia and does right y habla verdad en su and corazón. speaks the truth in his heart. El que no calumnia con su The lengua, one that does not deceive with his ni tongue, hace mal al prójimo, neither does evil to his neighbor, ni admite reproche alguno contra su vecino. neither allows somebody to be hurt. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, The one who despises evil, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, he did not use his money for usury, ni contra el inocente admitió cohecho. neither did he allow the innocent to suffer. El que hace estas cosas He who does these things no resbalará jamás. will never fall. ¿Cuántos quieren vivir sin rebalones How many aquí? want to live without falling? Hagas estas cosas. Do these things. Padre, gracias te doy porque eres tan bueno, Father, Señor. we thank you because you're good. Gracias porque en tu infinita misericordia, In your infinite mercy en mi mundanalidad también, Señor, and in my worldliness also, tú me has llamado para ser santificado. you have called me to holiness. Señor, que esta tu palabra, May your word today como ella misma dice, penetre en nosotros. penetrate within us Nos ayude a entender and help us understand que cada día that each day es una oportunidad que nos das is an opportunity de arreglar nuestros caminos, to straighten our path, de enderezar nuestras sendas. to walk straight. Y que esta palabra hoy la has enviado, Señor, And you have sent this word today para todos nosotros for each one of us, y aún aquellos que por las redes puedan recibirla. even those who are watching online. Ayúdanos May they receive it. A enderezar nuestros pasos Help us straighten our path y a ser agradecidos. and be grateful. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen, Amén. amen, Denle un amen. aplauso de despedida ahí rápido al Señor. Aleluya. Gracias.